¿Sabías que hay una profecía en el libro de Apocalipsis que advierte sobre un movimiento cristiano conservador que tomará el control de los Estados Unidos de América? Vaya, líderes cristianos están pidiendo el abandono de la separación entre la Iglesia y el Estado y la implementación de leyes cristianas aquí mismo en Estados Unidos. Quieren convertir esta república de 250 años en una teocracia cristiana y ni siquiera se dan cuenta, pero la profecía revela que lo van a lograr. Este es el 250 aniversario de nuestra libertad, pero el destino profético de la República estadounidense revela que este es el comienzo de la toma de control de América por parte de los cristianos conservadores. Al preparar el 60 centenario de Estados Unidos, un principio fundacional se pone a prueba. Es sobre lo que se construyó esta nación, esta promesa de que podríamos venir aquí y vivir nuestra fe. ¿Cómo amas a Jesús? Como estadounidense necesitas poder seguir tu conciencia personal y ese es un principio fundamental muy importante de los Estados Unidos. Solo un lugar merece defensa y una visión que proclamar. La tradición nacionalista cristiana une al país. Oye nuestra oración, adoramos a una voz, unidos seguimos. Pero no me gusta la perspectiva de lo que va a suceder en Estados Unidos si permitimos que la izquierda tome el control de este país nuevamente. El Congreso... Líderes religiosos, así como fieles de todo el país, se reunieron ayer para rededicar el país como una nación bajo Dios. Nosotros seguimos siendo verdaderamente una sola nación, siempre bajo Dios. Entonces, ¿cómo se revela esto en la Biblia? En Apocalipsis 13, la Biblia identifica a los Estados Unidos en la profecía y luego revela el destino de nuestra nación. Véalo usted mismo. En Apocalipsis 13:11 leemos: Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ahora bien, una bestia en la profecía bíblica representa un reino o una nación. Y esto no es mi opinión, la Biblia lo dice. De hecho, todos los símbolos en la profecía son identificados por otros versículos en la Biblia, y así es como sabemos que esta es la interpretación verdadera, porque no proviene de ninguna especulación o conjetura humana, proviene directamente de Dios. En Daniel 7:23 leemos: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Así que esta segunda bestia debe representar una nación o un reino. Y aquí hay 3 características que identifican inequívocamente a esta nación como los Estados Unidos de América. Número 1. Surge al poder en un área remota. En Apocalipsis 13 hay 2 poderes bestiales. La primera bestia sube del mar y la segunda bestia que estamos analizando sube de la tierra. El mar o el agua en la profecía bíblica representa un área poblada. Juan nos dice esto: Las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Así que, si la bestia que surge del mar llega al poder en un área poblada, entonces la tierra de la que surge la segunda nación debe representar un área deshabitada o remota. Número 2. Esta segunda bestia asciende al poder alrededor de 1798. Y podemos saber esto porque hay un marco temporal asociado con el reinado de la primera bestia que surge del mar. Y la profecía dice: cuando termine el reinado de la primera bestia y sea llevada en cautiverio, es entonces cuando la segunda bestia asciende al poder. Sobre la bestia que surge del mar, Juan dice: le fue dado poder para actuar 42 meses. En la Biblia, un día en profecía es un símbolo de un año literal. Y al describir el castigo de Judá, Dios dijo: llevarás la iniquidad de la casa de Judá 40 días. Te he asignado cada día por un año. Así que, para entender la duración del reinado de la bestia que surge del mar, convertimos los 42 meses en días. En la Biblia, un mes equivale a 30 días, y por lo tanto, 42 meses es un período de 1260 días. Así que la bestia que surge del mar reinará durante 1260 años. Ahora necesitamos una fecha de inicio, y la tendremos cuando sepamos un poco más sobre esta bestia que surge del mar. La misma bestia que surge del mar con 7 cabezas y 10 cuernos aparece de nuevo en Apocalipsis 17, pero esta vez se ve a una mujer montando la bestia. Juan escribe: vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos.
Ahora bien, una mujer en la profecía representa a una iglesia, el pueblo de Dios. Pero esta es una mujer ramera, que representa una iglesia falsa. Los reformadores protestantes del siglo XVI, incluido Martín Lutero, identificaron a esta iglesia falsa vestida de púrpura y escarlata como la Iglesia Católica Romana, que mantuvo el control sobre los reinos caídos de Roma durante más de un milenio. Es decir, la Iglesia Católica Romana fue el poder civil gobernante de los territorios romanos caídos. ¿Y cuándo fue que el papado obtuvo el control sobre los reinos fracturados que una vez conformaron el Imperio Romano? El Papa obtuvo el control en el año 538 después de Cristo con la destrucción de los ostrogodos, el último reino que se oponía al poder papal, y así, cuando sumamos 1260 años a 538 después de Cristo, llegamos a 1798. ¿Y qué sucedió en 1798? El sitio web católico Catholic Textbook Project nos dice que el ejército francés de Napoleón conquistó el papado, y el general Berthier de Napoleón arrastró al papa fuera de Roma. Ellos escriben: Berthier exigió que el Papa abandonara su autoridad temporal sobre Roma y los estados pontificios y que dejara Roma para siempre. Pío respondió que su autoridad le había sido dada por Dios y que no podía abandonarla justamente. Berthier recurrió a la fuerza, declaró depuesto al Papa y proclamó a Roma como una república. El anciano Pío, de 80 años, fue desterrado de la ciudad y el 20 de febrero de 1798, los soldados franceses lo sacaron a la fuerza de Roma. El dominio del poder papal sobre Roma duró exactamente 1260 años. La profecía registra la caída del papado con estas palabras: el que lleva a otros al cautiverio irá al cautiverio. El que mata a espada debe ser muerto. Durante 1260 años, la Iglesia Católica había dado muerte, mediante tortura, inquisición y ejecución, a entre 100 y 150 millones de miembros de la familia humana. Y la profecía revela que es aproximadamente en ese momento, cuando el papado cae en cautiverio en 1798, que la segunda bestia surge al poder, pues es en el siguiente versículo: y vi otra bestia que subía de la tierra. Entonces, ¿cuándo surge la segunda bestia al poder? Surge al poder en una zona remota alrededor de 1798. Bien, punto número 3. El gobierno de la segunda bestia será un gobierno republicano que mantendrá la separación entre la Iglesia y el Estado, y esto está representado en los dos cuernos como de cordero. En la profecía bíblica, un cuerno representa poder. Y hablando de Dios, Habacuc escribe: tenía cuernos que salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Un estudio de las bestias en Daniel capítulos 7 y 8 y las bestias en Apocalipsis mostrará que un cuerno puede representar el tipo de poder civil que tiene una nación. Un cuerno también puede representar un poder eclesiástico o de la iglesia, como el cuerno pequeño en Daniel capítulo 7. Y volviendo a Apocalipsis 13, leemos sobre la primera bestia que representa al papado, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 coronas. Los cuernos aquí tienen coronas, lo que nos indica que estos poderes civiles en los que Roma fue dividida eran monarquías. Eran reinos gobernados por un solo gobernante, como los reyes, pero no hay coronas sobre los dos cuernos semejantes a los de un cordero de la segunda bestia. Eso es porque el gobierno de la segunda bestia se representa como un poder civil sin rey y un poder eclesiástico sin papa. En resumen, una forma de gobierno republicana en la que no hay poder monárquico y una entidad o poder eclesiástico cristiano, pero sin un papa. ¿Cómo sé que es un poder cristiano? Porque los dos cuernos eran como los de un cordero. A lo largo de toda la Biblia, el cordero representa a Jesucristo, el Cordero de Dios, y por eso estos dos cuernos representan los principios cristianos de la separación entre la Iglesia y el Estado. Jesús dijo: «Dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Es decir, el poder civil debe ser ajeno a lo religioso y la Iglesia a los asuntos civiles. Son estos dos principios, la libertad civil y la libertad religiosa, los que fueron el secreto del ascenso de esta nación
al poder y la prosperidad. Así que los dos cuernos, semejantes a los de un cordero, representan el republicanismo y el protestantismo, que estos dos poderes debían estar separados el uno del otro. Tal sería la forma de gobierno que tendría esta nación que surge al poder en una zona remota y deshabitada alrededor de 1798. La profecía es tan clara que no necesitan que yo les diga que esta bestia que surge de la tierra representa a los Estados Unidos de América. James Madison, autor de la primera enmienda, entendía bien la separación iglesia-estado. Dijo, sin duda, cada nuevo ejemplo demostrará, como los anteriores, que religión y gobierno tendrán mayor pureza cuanto menos se mezclen. Qué distintos son estos sentimientos a los de muchos cristianos que hoy sostienen que tal separación no está en la Constitución. Dicen que hay separación entre iglesia y Estado, lo has oído, pero eso no está en la Constitución. Separar iglesia y Estado es la gran mentira de Estados Unidos. Sobre la separación entre la iglesia y el Estado, lo cierto es que la Constitución no menciona nada al respecto. ¿De dónde viene esa frase? Si citan la Constitución, di, puedes leerla, porque no la encontrarán. No está en ninguna parte. Como si estuviera en la Constitución o algo así, pero no lo está. La separación iglesia-Estado no está en la Declaración de Independencia ni en la Constitución. La iglesia se supone que debe dirigir al gobierno. El gobierno no se supone que deba dirigir a la iglesia. Así no lo quisieron nuestros padres fundadores, y estoy cansado de esa basura de la separación entre iglesia y Estado que no está en la Constitución. Estaba en una maldita carta y no significa nada de lo que dicen que significa. ¿La separación entre iglesia y Estado estaba en la Constitución? Eso es lo que nos dijeron y lo hemos aceptado. Pero ¿sabes qué? Nunca estuvo en la Constitución. Nunca estuvo en la Constitución. La separación entre iglesia y Estado no tenía nada que ver con la Constitución. Jefferson y todos los demás dijeron que querían al gobierno fuera de la religión y que la religión fuera parte de nuestro legado porque eso es lo que hizo grande a América. Manténganse fuera. Thomas Jefferson, autor de la frase separación entre iglesia y Estado, la escribió a los bautistas de Danbury en 1802, ante la idea actual de que ambos deberían estar unidos. Citamos el contexto de su declaración para aclarar su sentido. Él dijo a los bautistas, creyendo junto a ustedes que la religión es un asunto que concierne únicamente al hombre y a su Dios, que él no debe rendir cuentas a nadie más por su fe o su culto, que los poderes legislativos del gobierno solo alcanzan las acciones y no las opiniones. Contemplo con reverencia soberana ese acto de todo el pueblo estadounidense, que declaró que su legislatura no debe promulgar ninguna ley que respete el establecimiento de una religión o que prohíba el libre ejercicio de la misma, construyendo así un muro de separación entre la Iglesia y el Estado. Si bien es cierto que las palabras exactas, separación entre la Iglesia y el Estado, no aparecen en la Constitución, Jefferson aclara aquí exactamente a qué se refería con eso. La frase resumía la primera enmienda. El Congreso no establecerá ninguna religión ni prohibirá su libre ejercicio, creando así un muro entre Iglesia y Estado. Quienes afirman que tal separación no existe en la Constitución deben revisar la primera enmienda. Esta disposición ofreció a las personas de todas las creencias la libertad de adorar según su conciencia, o incluso la libertad de no adorar en absoluto. Y esta preservación de la libertad de conciencia, que benefició a todas las personas, condujo directamente al rápido crecimiento y prosperidad de esta nación. Pero la Biblia revela que esto cambiará. La profecía dice acerca de los Estados Unidos, tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Es esta última frase, pero hablaba como dragón, la que revela que Estados Unidos pasará de ser una nación semejante a Cristo, o semejante a un cordero, a una que lleva las características de Satanás, el dragón. Leemos en los versículos 14 y 15 acerca de los Estados Unidos. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y vivió.
y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo el que no adorase la imagen de la bestia. La terrible labor y destino de los Estados Unidos de América es cambiar su gobierno y su forma para convertirse en una imagen de la bestia. Ahora bien, una imagen es una réplica o un duplicado. ¿Y qué gobierno bestial replicará a Estados Unidos? La profecía nos lo dice. Deben hacer una imagen de la bestia que fue herida de espada y vivió. Esto se refiere a la primera bestia que surge del mar, el poder papal que combinó la Iglesia y el Estado durante 1260 años, mediante el cual el poder eclesiástico utilizó el poder civil para promulgar leyes religiosas y hacerlas cumplir con sanciones civiles. El papado, o la Iglesia Católica Romana, es el poder que fue herido por la espada en 1798 y que aún vive, incluso hasta el día de hoy. Entonces la profecía nos está diciendo que los Estados Unidos de América alterarán o cambiarán su gobierno para replicar el gobierno del poder papal. ¿Cómo puede suceder esto? Algunos argumentarían que no puede suceder. La Constitución lo prohíbe. Bueno, cuando es la voluntad del pueblo de este país, puede suceder. La Declaración de Independencia continúa diciendo: para asegurar estos derechos, los gobiernos se instituyen entre los hombres, derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. Este país no puede cambiar su forma de gobierno sin el consentimiento del pueblo. Y esta realidad está incluso en la propia profecía. La segunda bestia, los Estados Unidos de América, es vista en la profecía diciendo a los que habitan en la tierra que deben hacer una imagen de la bestia. ¿Quiénes deben hacer una imagen de la bestia? Ellos deben hacerlo. El ellos se refiere a los que habitan en la tierra, donde este país surgió al poder. Ellos, el pueblo de esa nación, deben hacer la imagen de la bestia. Verás, el gobierno no puede hacerlo por sí solo porque deriva sus poderes del consentimiento de los gobernados. Así que para formar una imagen de la bestia, se requiere el consentimiento del pueblo. Ahora, podrías decir que el pueblo no puede deshacer la forma de gobierno que tenemos en este país. Eso sería una imposibilidad monumental. Bueno, en realidad no. El poder para cambiar el gobierno de esta nación se le otorga al pueblo en la siguiente línea de la Declaración de Independencia. Después de leer que esta nación deriva sus justos poderes del consentimiento de los gobernados, leemos a continuación que, siempre que cualquier forma de gobierno se vuelva destructiva para estos fines, es decir, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, es derecho del pueblo alterarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno, sentando sus bases sobre tales principios y organizando sus poderes en la forma que a ellos les parezca más probable para lograr su seguridad y felicidad. Y así, en la Declaración de Independencia, es derecho del pueblo instituir un nuevo gobierno. ¿Cómo? En la forma que a ellos les parezca más probable para lograr su seguridad y felicidad. ¿Y qué tipo de gobierno creen muchos cristianos hoy en día que garantizará su seguridad y felicidad? Desearían formar una imagen o una réplica del gobierno del papado durante la Edad Media. Me asombra cómo las profecías sobre los Estados Unidos de América parecen ir de la mano con la Declaración de Independencia. Me hablaron de separar iglesia y Estado. Dije, vale, olvidémoslo por ahora. Los fundadores nunca pretendieron que iglesia y Estado estuvieran totalmente aislados. El 87% del Congreso se identifica como cristiano. Tenemos que devolver la religión. Tenemos que traerla de vuelta con mucha más fuerza. La semana pasada, el secretario de Defensa Pete Hegseth invitó a un pastor autodenominado nacionalista cristiano a dirigir un servicio de oración en el Pentágono. En 2025, se vendieron más copias de la Santa Biblia en los Estados Unidos que en cualquier otro momento de los últimos 100 años. En este día, la Biblia dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y Padre Dios, te damos la gloria y el honor. Gracias Dios por el presidente Trump. Pero para tener una gran nación tienes que tener religión, lo creo firmemente. Somos testigos de ataques sin precedentes a la separación entre la Iglesia y el Estado en este país. Pero un caso en Oklahoma podría pronto difuminar esa separación. Se está desdibujando la línea entre la separación de la Iglesia y el Estado. Hemos pasado del nacionalismo cristiano a una forma de supremacía cristiana que dice:
A menos que te alinees con este tipo de religión y con la interpretación de la religión de este gobierno, entonces no eres un verdadero estadounidense ni una